Buenos días. Es sábado 21 de mayo. Oh, por cierto, 21 de mayo, Día de las Glorias Navales, Día del Abordaje. Sí, a propósito, a propósito. Estamos en Crónica Digital, analizando la semana política. Como siempre, invitamos a quienes ven este programa a suscribirse, a apretar la campanita, a ir a tomarse un café, disfrutar de una tortita y una buena conversación allá en el Café Crónica Digital, Huérfanos con Maturana. Y estamos como todas las semanas, pues. Hoy, un día sábado, junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista de Chile. Juan Andrés, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Omar, buen día. Aquí estamos pues. Oye, Juan Andrés, bueno, hubo pleno, Sí, hubo pues, pleno, hubo pleno. Y ¿Y qué pasó en el Pleno? Partamos con eso, porque hay una serie de elementos a nivel internacional y a nivel nacional, ciertos detalles que después lo vamos a ir conversando, pero me interesa saber, en primer lugar, qué pasó en el Pleno de los comunistas. bueno, mira, para ir al tiro a la directo, nosotros no teníamos un pleno, una reunión de comité central presencial hace mucho tiempo, mucho tiempo, producto de las circunstancias, ¿no? Este es el primero y por tanto tiene una significación en ese sentido. Hace mucho que no nos reencontrábamos físicamente, presencialmente. Y además porque esta reunión del Comité Central del PC estuvo precedida por reuniones telemáticas de grupos del Partido Comunista sobre distintos temas. Fueron reuniones bastante importantes donde se intercambió de la política, en fin. Y yo diría que se hizo mucho esfuerzo, creo yo, en mi interpretación, mi visión de esta reunión, para poder tomarle el pulso a una situación social, política, económica, internacional muy compleja, extraordinariamente compleja. Pero además colocando como centralidad, y eso está en las resoluciones del Pleno, está en el informe, lo que sigue siendo lo más importante, lo más trascendente que está viviendo Chile hacia el futuro, que es la posibilidad real y concreta de tener una nueva constitución política refrendada en un plebiscito, que es producto del sacrificio, de la esperanza, de la fuerza de millones que salieron a las calles y que después se volcaron bajo pandemia a votar en el plebiscito de entrada, porque se fue bajo pandemia. Yo siento que a veces se disminuye la importancia de estas cosas. Hay gente que despectivamente habla del octubrismo, como si eso hubiera sido una cosa así como desbocada, así como una cosa episódica. Bueno, las élites siempre se autodefienden, siempre le han mostrado temor a las masas, a los pueblos. Chile no es una excepción, su historia lo demuestra. Pero bueno, han sido las masas, han sido las y los millones en las calles, en las plazas, votando también, porque también el voto es una forma de lucha que en Chile se ha conquistado con mucho sacrificio. Eso es lo otro que hay que decir. A los pueblos de Chile no le han regalado a nadie el derecho a votar. Y hay que tener presente que la última dictadura, que es reciente, la dictadura fascista cívico-militar, una de las cosas que impuso fue que en Chile los pueblos de Chile perdían su derecho a votar, y fue por largo tiempo. Entonces, bueno, yo hago este preámbulo porque creo que en el pleno, en la reunión del Comité Central, estos temas salieron, pues salió como darle mucho esfuerzo, mucha fuerza, mucho empeño, mucho ímpetu, mucha épica en la campaña y el proceso para ganar el plebiscito de salida, el apruebo. Además, ya se está empezando a conocer de una manera más directa los contenidos de la futura constitución. Son contenidos extraordinariamente importantes. Yo creo que son
cosas que le cambian la vida positivamente a las familias, a las personas, a los trabajadores, a las trabajadoras. En fin, hay ahí cuestiones muy, muy relevantes referidas a la salud, la educación, la vivienda, los salarios, la pensión, en fin, cosas muy importantes. Y creo que es una, más que sensación, una convicción transversal, que creo que se va a ir instalando con mucha fuerza, en el sentido de que, a pesar de toda la campaña en contra, que es muy fuerte, que es muy dura, particularmente yo ahí ubico, y lo digo con todo respeto, pero yo ubico el negativo rol de los grandes medios hegemónicos. Y también la ausencia de una política de Estado desde el punto de vista de cómo enfrentarse cuestiones tan trascendentes, que al final los poderes fácticos del país, que siguen siendo tremendamente grandes en el terreno comunicacional, económico y político, imponen sus formas de mirar y de ver y de construir la realidad, incluido el plebiscito y la nueva constitución. Entonces hacen de gran noticia cuestiones que no son grandes noticias, y las dan vuelta y las revuelven y las vuelven a volver. En fin, es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Yo creo que la constituyente ha sido objeto de una verdadera persecución, de una campaña demoledora, que algún efecto ha tenido, pero que la verdad, si uno mira el producto, es decir, si uno mira el borrador de la nueva constitución, el trabajo que se hizo es muy potente. Y yo llamaría a la ciudadanía a tener más reflexión y más respeto por los esfuerzos colectivos. Porque por el otro lado lo que viene, no, que como son medios loquitas y loquitos, como son inexpertas, inexpertos, como se les falta esto, otro. Es decir, mire, primera vez que en Chile se hace una constitución por un puñado de personas que debaten, que fueron electas de la manera más democrática que existió electoralmente en Chile. Y por lo tanto hay minoría y minoría. Yo no sé a quién va a responsabilizar Fuad Chahir de ser el único representante de su partido, de la democracia cristiana en la constituyente, sino más que la decisión soberana del pueblo que lo eligió solo a él. ¿A quién va a responsabilizar? ¿Por qué va a acusar de exclusión? ¿Por qué se va a tratar de colocar las cosas en términos como la coloca la derecha, la ultraderecha, algunos sectores de la desconcertación, como tratando de que la casa de todos, dale con la casa de todos, como si esta casa actual, donde hay unas piezas que tienen de todo, ¿no? que tienen 3, 4 televisores LED, que tienen sistemas de computación de última generación, que salen por la ventana a tomar el helicóptero y se van a Europa o a Estados Unidos, ¿no? Y en esa misma casa de todos, un poquito más abajo, hay gente que no tiene que comer en este momento. No tienen tres comidas al día. Esa es la casa de todos, y yo solo digo la casa de todos de los 90 hasta hoy. Cuando hay casas, porque ahora hay carpas y ni carpas. Por eso digo, entonces creo que han jugado demasiado en exceso para tratar de legitimar un proceso democrático de debate que además tiene un producto, tiene un resultado. Ahí están los contenidos, ahí está el borrador. Y eso es lo que vamos a votar en el 4 de septiembre. Entonces creo que en ese sentido, en la reunión del Comité Central del Partido Comunista de Chile, incluso desde mi humilde percepción, se quedó un poquito corto, un poquito, no digo que un poquito, porque creo que si uno empieza a reflexionar sobre la inmensidad que tiene, la importancia del plebiscito y la fuerza que hay que darle, claro que nos jugamos el destino de Chile, pues. Porque si ese plebiscito, cosa que yo no creo, se llegara a rechazar, es decir, no es solo el gobierno el que queda en una situación muy negativa, son todos los pueblos, son todas las causas. Entonces, yo no es que quiera poner las cosas al límite extremo, es que creo que son así. Y creo que la reunión del Comité Central del Partido Comunista en eso avanzó bastante en términos de no somos ni los dueñas ni los dueños de este proceso.
No nos sentimos ni la hipervanguardia, ni los que vamos adelante 100 metros detrás de los pueblos, porque es un poquito al revés. Los pueblos en Chile han tomado la iniciativa de distintas formas, han salido a las calles de distintas formas, han hecho propuestas, porque tampoco es cierto que no hayan propuestas desde los pueblos. ¿De dónde salió el No Más FP? ¿De dónde salió el No Más FP? ¿De dónde salió educación gratuita y de calidad? Del movimiento del 2011, de los pingüinos, antes. ¿De dónde salió plurinacional, multicultural? De la lucha de las comunidades, de los pueblos originarios. Nosotros, nosotras, los comunistas, ¿hemos estado en esos procesos? Sí, pero no somos ni los únicos, ni somos las y los propietarios de estos procesos. Y qué bueno que sea así, porque los procesos, cuando son reales, tienen estas características. Los empujan los pueblos. Yo creo que en ese sentido, Omar, la reunión del Comité Central del Partido tomó esta impronta y lo hizo con mucha fuerza. Y creo que junto con eso, yo diría que, más que fijar, yo diría que reiteramos una postura en el cuadro regional y en el cuadro mundial de mucha alerta respecto de lo que está haciendo el imperialismo norteamericano, causante de la guerra, causante de la guerra. Nosotros no estamos por la guerra, estamos por las negociaciones, estamos por los procesos diplomáticos, estamos por la paz, pero no nos cerramos los ojos. La guerra la causó el imperialismo norteamericano y la OTAN, así como la causaron en el Oriente Medio, así como la han causado en el Asia-Pacífico, así como están provocando en la zona china, el mar de China. ¿Por qué? Porque los norteamericanos, los yanquis, están desatados en una situación mundial que se les complejiza cada vez más. Entonces vimos eso también y vimos eso como un desafío para la región. Nosotros saludamos mucho las posiciones que han ido adoptando países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, Argentina, México, el presidente López Obrador, los 15 o 14 países del CARICOM, Bolivia. Nosotros rechazamos la exclusión de la cumbre de 3 países que son estados nacionales independientes. Guatemala. Guatemala, Honduras. Honduras. Sí. Entonces hicimos una reflexión porque además, en medio de la crisis, y ahí aterrizo al tiro, nosotros lo que vemos, Omar, en el PC, es que la cosa a nivel económico-social, producto del cuadro mundial de la crisis del capitalismo salvaje, de la guerra, las cosas se van a poner más pesadas de lo que están en el terreno económico-social respecto de los precios, respecto de los productos, algunos de consumo básico, estamos hablando del pan, estamos hablando de la parafina. India acaba de tomar la decisión de cerrar las exportaciones para asegurar la producción de trigo para su propio país. Estamos hablando de más de 1.000 millones de personas y nosotros somos 19 millones, ni siquiera 19.000, no, somos 19 millones y la India son más de 1.000 millones. Entonces cuando uno escucha, me da hasta un poquito de vergüenza ajena, en algunos canales y medios criollos hegemónicos, la mayoría del mundo está con Europa, la mayoría del mundo, la India son más de 1.000 millones, China son más de 1.600 millones. No, es estrictamente al revés si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de la proporción de habitantes, de seres humanos, seres humanos. Entre Europa y Gringolandia son un poquito más del 11% de los habitantes de nuestro planeta. No es más que eso. El resto es África, es la India, es Oriente Medio, es Asia, en fin, es América. Es América, los pueblos. Yo no estoy hablando de las élites de nuestro continente, estoy hablando de los pueblos. Entonces, eso yo diría que nos tiene altamente preocupados. Estamos trabajando a contrarreloj para poder aportar a nuestro gobierno propuestas concretas respecto de cómo enfrentar la crisis económico-social que se va a agudizar en las próximas semanas y que no podemos esperar los efectos, tenemos que actuar antes. Porque siempre en Chile, bueno, qué decir bajo dictadura, pero de los 90 en adelante, al final de cuentas, los que han pagado el pato de estos ajustes de cinturón, de estas crisis planetarias, al final son la familia y los pueblos. Las élites se las arreglan para mantener sus privilegios y sus tremendos negocios y tasas de ganancia. Entonces, en ese sentido, yo diría que la reunión del Comité Central miró estos puntos, miró el tema de la crisis económico-social que cursa en nuestro país
y que necesitamos enfrentar, y enfrentar con criterios de humanidad, con una economía a escala humana, con cosas que nos permitan en todo lo que podamos, incluso cambiar ciertas cosas si es necesario cambiar, porque aquí esta frasecita de que seamos responsables, lo mismo que la casa de todos. Al final le piden responsabilidad a los que la pasan más mal, porque los que nunca la pasan mal no son tan responsables. Y no se hacen responsables de las irresponsabilidades que han cometido desde los 90 en adelante. Como si fuera, ahí sí como que si fuera una especie extraña metafísica que genera las crisis, que no tiene nada que ver con el capitalismo salvaje, que no tiene nada que ver con las formas de acumulación que tiene el sistema financiero a nivel planetario, en fin. Bueno, y junto con eso, Omar, a mí me pareció muy importante que en la reunión del Comité Central abordamos con un nivel de debate, de intercambio, abordamos los temas que tienen que ver con el flagelo, porque es un flagelo terrible, el flagelo del crimen organizado, de las bandas armadas, del narcotráfico y el lavado de dinero como arquitectura de lavado de activos, en fin, que está metida en las inmobiliarias, está metida en los casinos, está metida en la banca, en fin, estamos hablando de unos cuantos puntos del Producto Interno Bruto de la economía, de eso estamos hablando. De las bandas armadas que protegen, ya una vergüenza, que protegen el tráfico de madera, los camiones con los troncos inmensos, pasan por las carreteras más grandes porque no pueden pasar por las carreteras más chicas, nadie les dice nada, llegan hasta el puerto de Coronel, las suben arriba de los barcos y se van. Y esto es hace años, hace muchos años, no es reciente, solo que ahora ya la cosa es una escandalera. Y bueno, también ahí vimos lo que de alguna u otra manera anunció el gobierno días posteriores a nuestra reunión respecto de cómo abordar ya con mayor intensidad lo que significa la deuda histórica ancestral tremenda con los pueblos mapuche, particularmente en la macrozona que le llaman, que es la 9ª, la 8ª región. Hay cosas que los medios de comunicación, no sé si intencionalmente o por un poquito por ignorancia, no lo sé, no le dieron la importancia que tiene. O sea, es primera vez que Chile pide a Naciones Unidas un apoyo y una mediación. Y yo francamente creo que puede ser por ignorancia, porque cuando Naciones Unidas entra en estos procesos, entra con todo, y tiene protocolos, y tiene un basamento en el derecho internacional y en el derecho de los pueblos originarios, que es muy importante. Naciones Unidas no va a venir a aplaudir al Estado chileno. Créeme, ¿por qué? No porque le tenga animadversión al gobierno ni al Estado chileno. No es eso. Es que la mirada de Naciones Unidas es una mirada que tiene que ver con los derechos de los pueblos originarios. Esa es su perspectiva. Y en el caso de Chile, desde los 90 en adelante, lo hemos dicho otras veces, yo le pediría a quienes nos ven, nos escuchan con mucha humildad y con mucho respeto, traten de encontrar y leer los 2 informes de relatores internacionales de Naciones Unidas en distintos momentos, no son en el mismo momento, en donde se hacen críticas muy severas al Estado chileno por judicializar la causa del pueblo originario mapuche, por judicializarla. O sea, lo que le está diciendo Naciones Unidas al Estado chileno es que no corresponde que se lleve a tribunales. Se lo viene diciendo desde los 90. ¿Y qué es lo que ha hecho el Estado chileno? Métale tribunales, métale tribunales, métale tribunales. Y por esa vía represión y cárcel, en fin, qué sé yo. Entonces, yo creo que el gobierno, nuestro gobierno, dio un paso muy grande y no lo hizo midiendo si esto le favorece o no le favorece al gobierno en sí mismo. No, lo hizo porque de verdad se quiere enfrentar de una manera a fondo una causa ancestral, una deuda histórica con el pueblo mapuche. Y junto con eso, se han tomado medidas que incluyen en esa zona empezar a combatir más directamente esto que hablaba recién, el tráfico de madera,
que además están parados en grupos armados. Oye, Juan Andrés, y dentro de eso mismo que tú estás planteando, el Pleno del Comité Central también tocó algunos temas relevantes, ¿no? Tú has hablado del tema internacional, del tema interno, ¿no? Y frente al gobierno mismo, el Pleno también reconoce esta dificultad, ¿no es cierto?, de instalación, reconoce, ¿no es cierto?, que ahí hay situaciones que no han sido, ¿no es cierto?, todos los felices que uno hubiera querido. Eh, y sobre las posiciones frente al propio gobierno, que de repente han habido, no distintas, pero son intensidades diferentes, frente a ciertos errores o frente a ciertas cosas que, ¿cómo zanja el Comité Central esa Mira, lo que situación? pasa, sí, yo creo que es bueno el tema, Omar, y hay que verlo, hay que abordarlo. Nosotros somos un partido político, somos un colectivo. Mm, Lo que ha ocurrido en los hechos es que los medios hegemónicos han usado y abusado de opiniones muy legítimas de compañeras y compañeros nuestros que tienen además muchas más posibilidades de hablar y de dar opinión a través de medios que la mayoría de los militantes del partido. Y como se les llama ahora, vocerías, ¿no? ujú. Vocerías. Y eso no es malo, yo creo que eso al contrario es muy bueno. Solo que, creo yo, lo que ha pasado en la práctica es que los medios hegemónicos han usado estas diferencias de opiniones respecto de hechos concretos para poder tratar de dejar poco menos que en evidencia que el Partido Comunista o se distancia del gobierno o es parte del gobierno de una manera obsecuente o es como el Pepe Grillo del gobierno. O sea, hay una serie de cosas que yo entiendo los grandes medios hegemónicos, la derecha y otros grupos más usan y abusan porque les conviene, obviamente. Obviamente, es su juego y lo van a seguir haciendo. El tema es cómo nosotros reaccionamos frente a eso. Y yo diría que en el intercambio del Comité Central, lo que quedó claro es que tenemos que hacer el esfuerzo, especialmente las y los comunistas que tienen más espacios de vocería, para evitar eso. Y no significa esto no dar opinión, incluso no dar opinión crítica y propositiva respecto de nuestro gobierno. No significa eso. Si lo importante es que no nos pongan y no nos casen en la situación donde al final, para ser súper concreto, el compañero Daniel Jadwe da una opinión respecto de Venezuela y los medios grandes y hegemónicos se la arreglan para mostrar como poco menos que esa opinión no es la opinión del Partido Comunista. Y no es cierto. Y no es cierto. O sea, una de las cosas que la reunión del Comité Central resolvió fue solidarizar con estos tres países y exigir a los norteamericanos terminar con esta persecución y con la exclusión. Nosotros no tenemos la misma posición que los yanquis respecto de que aquí poco menos que el uso y abuso del término derechos humanos que ellos han violado sistemáticamente, incluido cuando estimularon y promovieron y articularon el golpe de Estado en Chile. Y luego viene una serie de procesos también donde la intervención norteamericana es muy grande y sigue siendo muy grande. George Bush Entonces, padre, yo te disculpa, George diría, Bush padre se va de lengua frente al tema de sí, Irak. yo te digo, Omar, claro, yo te digo, el tema para nosotros, de lo que yo entiendo, de lo que se intercambió en el Comité Central, fue el que nos apertrechemos más de lo que significa salir con opinión propositiva y crítica sin dejarnos casar por esta idea de que compañero o compañera que haga una opinión y que poco menos que salen otras y otros a decir que no es la opinión del partido o que esta es una opinión que no, yo diría que eso creo que quedó bastante bien zanjado. Por lo pronto, porque dentro del propio informe y dentro de las resoluciones vienen cuestiones súper explícitas respecto del cuadro internacional y la condena al imperialismo norteamericano y nuestra posición respecto de la región. Entonces, yo diría que eso fue bien importante y creo que nos alertamos más entre nosotras y nosotros
de que tenemos que tener mucho más cuidado porque nos van a tratar de meter en este jueguito de que los comunistas buenos versus los comunistas malos, los que son críticos y los que no son críticos, ¿me entiendes? El socialismo democrático y el Y socialismo de otras nuestra, características. sí, y nuestra opinión es que somos parte de un gobierno y nos vamos a jugar la vida por nuestro gobierno. Trabajamos más que la cresta para lograr que este gobierno fuera electo. Nosotros empujamos la primaria la construimos. Mira, primera vez que lo digo mediáticamente. Nosotros nos sacamos la cresta para que hubiera primaria. Nosotros trabajamos con los partidos del Frente Amplio, con los socialistas, con el PPD, para que hubiera primaria. Para que hubiera primaria. No jugamos para que hubiera primaria. Nosotros nos hemos jugado hace años para que hubiera una alianza sólida entre lo que es el Partido Comunista Chile Digno y los partidos del Frente Amplio. Este es un tema de años, no es un tema de meses, no es un tema de personas, es un tema de política. Y está puesta ahí blanco sobre negro en los últimos congresos nacionales del partido además. Entonces, estas otras cosas, si bien son importantes, son muy menores. Son muy menores. Yo creo que nosotros ahí tenemos que mirar con más atención y con más profundidad y con más espesor, hacer el esfuerzo colectivo, para observar efectivamente que estamos en circunstancias en las cuales, a ver, si tú me dices, bueno, aquí mismo hemos hecho opiniones de diagnóstico críticas respecto de cosas que han cursado y que están cursando en nuestro gobierno, pero eso significa que somos parte de no sé de quién, de los contrarios al gobierno. No, esas son caricaturas bien malintencionadas, porque a veces las mejores amigas y amigos son los que te dicen lo que no te gusta escuchar. Y a veces, francamente, la vida, por lo menos a mí me ha mostrado eso, son los que más te quieren. Además, el rey desnudo, metáfora, y otras más, está lleno de metáforas desde el punto de vista del ejercicio del poder. Los yes men y las yes women no sirven, no ayudan. Lo que no significa que nosotros tengamos que estar haciéndole el juego a los adversarios de nuestro gobierno, que andan buscando siempre poner cositas por aquí, por allá y qué sé yo. Entonces, te digo, en ese sentido, yo diría que una reflexión interesante, somos un colectivo, y creo que en ese aspecto, a ver, el partido, por ejemplo, como dirección, nosotros entendemos muchas cosas respecto de procedimientos del gobierno, pero el partido tuvo una posición muy crítica respecto de lo que ocurrió con los trabajadores de subcontratistas de NAP, y están puestas en las resoluciones. A nosotros no nos parece lo que allí ocurrió, ni nos parece que era poco menos que la profecía autocumplida, que no había otra forma de abordar el tema que no fuera como la que se abordó. No estamos de acuerdo. Y más todavía, lo decimos siendo parte absoluta, incluso compañeras y compañeros que están jugando roles en el gobierno regional de la octava. Pero eso no nos quita que hagamos una opinión crítica desde dentro, totalmente desde dentro, no desde fuera. Entonces, yo creo que a los comunistas hay que, no es por prepotencia, sabes tú, Omar, no es por prepotencia, pero a los comunistas y a las comunistas hay que evaluarlos en su comportamiento. Y cuando al Partido Comunista se le reconoce lealtad política, porque no es otra cosa, es porque lo demuestra su comportamiento, más que lo que se dice. Y este es el caso también. Este no es una situación distinta a lo que el Partido Comunista ha sido en su historia. Harto traicionado el Partido Comunista. Por lo demás, Harto traicionado. Por lo demás, harto traicionado, Sí. por lo demás. Pero, oye, Juan Andrés, bueno, tratando de colocar la pelota en el piso, ya que estuvimos hablando, ¿no es cierto?, Sí. desde este informe, han habido una serie de situaciones que han venido ocurriendo desde el exterior hasta a nivel nacional, ¿cierto? Y en donde, si uno quisiera resumir, uno podría decir, mira, primero, y como elemento internacional, yo diría que cae como un golpe brutal, tremendo, sobre la OTAN y sobre Estados Unidos, es el tema, ¿no es cierto?, de
la rendición, ¿no es cierto? Ellos llaman evacuación del comando Azov, ¿no es cierto?, de esta fábrica, ¿no es cierto? Y que a todas luces eso significa una derrota militar que es bastante dura, bastante fuerte. Por más que se quiera ocultar y se quiera maquillar y se quiera presentar, incluso hasta como un triunfo. Logramos la evacuación. Por favor. O sea, cosas de ese estilo. Me parece también muy importante, muy importante, muy relevante, ¿no es cierto?, la idea propuesta por China de ampliar el BRICS y de cómo en esta ampliación del BRICS ya hubo una primera reunión donde está Arabia Saudita, Argentina, Kazajistán, Egipto, otros países que no recuerdo. Pero eso significa una señal política de contenido mundial muy importante y muy relevante que nosotros tenemos que tomar muy en consideración como país. A nivel interno, me parece que la señal de la llegada de Analía Uriarte, ¿no es cierto?, a apoyar, a reforzar el Ministerio del Interior, ha sido vista desde diferentes puntos de vista, ¿no? Como el ingreso al bachilletismo, como la mirada, ¿no es cierto?, de una persona que llegó en un momento muy complicado del gobierno también de Michelle Bachelet y que llegó a parchar daños, y la verdad es que tampoco la gestión fue tan buena desde ese punto de vista, porque se terminó una derrota brutal. Tiene diversas aristas esta llegada, esta bajada. Evidentemente que habla del proceso de crisis y que habla de un proceso de acomodo, ¿no es cierto?, al interior del propio gobierno y en este tema que nosotros hemos ido conversando en un momento dado, que era el tema de diseño, que nosotros lo dejamos planteado y lo dejamos anotado, ¿no es cierto?, un par de programas atrás, a lo menos. Entonces, yo tengo la impresión de que aquí se van dando, ¿no es cierto?, también elementos importantes y señales públicas. A mí me parece que lo que hizo la Municipalidad de Santiago con Carabineros de empezar a despejar el sector, ¿no es cierto?, de San Alfonso, es un hecho político importante porque habla, ¿no es cierto?, de un punto de quiebre. Es decir, que hasta aquí hay una línea. Aquí hay una línea que se le da a la ciudadanía, que se le da al país y que se dice, oye, aquí con ciertos sectores sencillamente no puede existir, habrá diálogo, habrá conversación, pero esta ocupación del espacio público para el negocio, para el narcotráfico, para otro tipo de cosas, eso ya no se puede permitir. ¿Y cómo ves tú eso, Juan Andrés? Tiré toda No, está bien nomás, la está bien. parrilla le lleva de todo, le lleva de todo la parrilla, entre Está bien que pollo. conversemos de todo. Está bien. Mira, a ver, yo vuelvo al Papa en esta entrevista Corriere de la Sera, que creo una tremenda entrevista. Curiosamente, muy poco difundida en Chile, curiosamente, ni siquiera por la iglesia. En fin, esos son los tiempos que cursan a nivel planetario. ¿Por qué? Porque yo creo que el Papa dijo cosas al estilo argentino, las tiró nomás, pues, firme. Cuando él dice, le fueron a ladrar, la OTAN le fue a ladrar a la frontera de Rusia. Eso fue, le fue a ladrar. Le fue a ladrar. Y la OTAN y Estados Unidos y Europa siguen con la lógica de que de la guerra van a sacar rédito económico importante. No sé hasta dónde van a llegar con eso, porque se les está poniendo muy complicado el tema, especialmente por el asunto de petróleo y gas. Pero es evidente que están perdiendo la guerra, porque la guerra no es con Ucrania. La guerra de Rusia es con la OTAN. Es con la OTAN. Y es tan así que uno dice, bueno, significa que estamos frente a un conflicto planetario. Claro, sin duda que es planetario. Y las medidas económicas y las consecuencias económicas están siendo totalmente planetarias. Sí. La OTAN está perdiendo el conflicto. Rusia lo que está haciendo es ahora generar una cierta lógica de estabilidad sobre los territorios fronterizos y lo va a seguir haciendo. La respuesta a eso de la OTAN fue meter a Finlandia y a Suecia a la OTAN. Exacto. Entonces uno dice, bueno, están perdiendo. Sí, pues están perdiendo. Si lo que están tratando es
de blindarse y sumar socios militares, en fin, pero socios militares en el fondo, ellos lo que están buscando con eso es meter, como lo han hecho, ¿no? Como lo están haciendo en Colombia, meter armas a Finlandia, armas a Suecia, militarizar. Gran negocio además, gran negocio. Bueno, dicho esto, yo creo que los BRICS lo que están tratando de hacer es buscar una salida a esta brutalidad inhumana de la OTAN, de los norteamericanos y de Europa, que se las dan de democrático y de humanista y le ponen nota a medio mundo, están tratando de buscar una salida humanitaria a esta crisis. Y creo que hay que poner mucho más atención informativa a lo que está pasando y lo que fue la reunión de los BRICS y lo que viene en las próximas semanas, porque ahí tengo entendido que se están adoptando y se adoptaron medidas súper concretas. Nosotros tenemos una posibilidad en nuestra región. Yo creo que el único camino para nuestra región es que en el contexto de la integración multilateral avancemos en términos de enfrentar esta crisis unidos como pueblo y como país. Esa es la única posibilidad real que tenemos. Si nos metemos en el berenjenal gringo, imperialista, y seguimos divididos y peleando entre nosotros, créeme que la crisis va a ser muy terrible para nuestros pueblos, porque las élites se van a Miami, Omar. Las élites se van a Europa, Omar. Si esa es la casa de todos para ellos, la casa de todos es de la dehesa para arriba. Y no estoy haciendo un concepto clasista, estoy simplemente constatando una realidad. Por supuesto. Entonces, creo que ese es el camino, y ojalá que en las elecciones de Brasil sea electo el obrero metalúrgico Lula da Silva, y ojalá, mira lo que voy a decir, ojalá no maten a Petro, porque ya hay varios intentos al candidato de la izquierda progresista de Colombia. Ojalá no lo maten, porque en Colombia matan a los candidatos de la izquierda, han matado a varios. Esto no es un chiste, por favor. La élite chilena habla tanto de aquí, pero cuando se producen este tipo de cosas, lo mismo hicieron con Lula. Cuando a Lula lo acusaron y lo metieron preso, la élite se fue con rabia en contra de la élite chilena. Ven, no era nada tan honesto, no era nada tan esto, es un corrupto. Pasó el tiempo, ningún proceso judicial en contra de Lula quedó demostrado que era verdadero. ¿Y qué han dicho los que dijeron atrocidades respecto de Lula? No han dicho nada. Y yo encuentro que incluso nosotros como izquierda nos inhibimos. Fuimos un poquito, no nos inhibimos un poquito. Hubieron voces potentes, hubieron declaraciones, hubieron apoyo, pero también hubieron inhibiciones. Eso lo digo para futuro. Porque ocurre de que si es presidente Lula da Silva, el gobierno, no es él persona, el gobierno de Lula da Silva va a tomar medidas súper potentes desde el punto de vista de este proceso de integración. Entre otros, ya hizo la propuesta de una moneda única para nuestra región, lo que puede tener un efecto increíble, pero que los yaquis, la moneda única para ellos es que les quiten el dólar, entonces no va a ser tan simple, pero las cosas están como están. Si gana en Colombia Petro, si sigue adelante con su política exterior el presidente de México y de Argentina, en fin, se vienen tiempos muy importantes. Yo creo que en eso nuestro gobierno y nuestro país tiene que ser más activo de lo que ha sido. Yo creo que hemos sido un poquito, no sé, un poquito así como que para allá y para acá. Eso yo creo que tenemos que ir arreglándolo de mejor manera. Y frente al tema de cómo se ha ido resolviendo este entuerto, ¿no es cierto?, al interior del Ministerio del Interior, y que nosotros lo hemos dicho en términos generales, ¿no es cierto?, en esta dimensión estratégica, ¿no es cierto?, de cómo se estaba instalando el gobierno. ¿Cómo ves tú la llegada Yo de creo Ana que María? Omar, para no sacarle el bulto a la pregunta y al planteamiento, yo comparto el diagnóstico de que nos ha faltado como gobierno gestión política, en todos los planos. En todos los planos. Yo creo que aquí no sirve como solo individualizar en una persona, en una ministra o en un ministro. No creo. Yo creo que aquí hay un tema de gestión política general que tenemos que mejorar y asumir que la tenemos que mejorar, porque si no también entonces las cosas
siempre son mirando a las otras y otros los que cometen los errores. Claro. Digo esto porque nosotros tenemos una gestión política de gobierno bien centralizada, porque el presidencialismo en Chile tiene ese rasgo, es muy presidencializado, y por lo tanto ahí está ubicada la centralidad de la gestión política. Y de ahí deriva una serie de lógicas que implican que el Ministerio del Interior es el tronco fundamental a partir del cual se realizan las políticas. Incluso no lo digo como oposición, sino que lo digo en la dialéctica del ejercicio del poder. El Ministerio del Interior es la contraparte de Presidencia y de otros ministerios tan fuertes como el de Hacienda. Entonces, cuando tú no tienes bien afiatado esto, se te producen cosas como las que nosotros hemos tenido que enfrentar. Y eso es, insisto, un tema del sistema. No es casual que los segundos pisos en el ejercicio del poder del Ejecutivo presidencialista de los 90 en adelante siempre son muy fuertes. Y no es que yo esté de acuerdo con eso, pero es que son fuertes en gestión política, Es una en realidad. realización. Es una realidad. Es una realidad y la tienes que implementar y ejecutar así. Entonces creo que la llegada de Ana Lía y de otras personas al Ministerio del Interior, creo yo que va a ayudar en esta dirección, porque Ana Lía Uriarte es una persona que tiene experiencia, que llega a este gobierno porque es parte de las personas que creemos que hay que llevar adelante la implementación de este programa. Y creo que tiene también una expertise en cuanto a procesamiento de política, que es lo que nos está haciendo falta. Espero que efectivamente ayude, y creo que va a ayudar. Por experiencia, por visión, por convicción, va a ayudar. Todo lo demás, mira, pues el bacheletismo, lo de aquí, lo de allá, sí, pero estamos frente a situaciones en las cuales yo diría evaluemos y midamos a los colectivos y al ejercicio del poder sobre la base de los resultados y los productos. Yo creo que una de las cosas que digamos, en Chile ha ido cambiando es que esta extrema mediación que ha ido junto con la fragmentación y con la atomización popular se ha ido abriendo camino y ya esa mediación tan elitista y tan verticalista empieza a ser superada. Todavía es muy fuerte, pero empieza a ser superada. Y hoy día empieza a tener más significación lo que se hace, las acciones. En ese contexto los relatos, pero no al revés. Porque si no tú llegas a decir, mire, ¿sabe? Yo creo en la educación gratuita y de calidad. Y empezamos a hablar de que el que está al lado no cree, y el otro de allá sí cree, y el de más allá cree. Mientras tanto no existe la educación gratuita de calidad. Claro. ¿Me entiendes? No existe. Entonces discutimos sobre lo que es la opinión de uno y de otro, y dependiendo del poder y el espacio mediático que tengan. Mientras tanto, los pueblos siguen sin tener educación gratuita y de calidad, que es lo que pasa en Chile en este momento. Que no hemos logrado los estándares, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda, ni casi en nada. Sin embargo, la discusión era, ¿me entiendes? Lo mismo pasa con las pensiones, o sea, ¿qué sacan? O sea, sacan porque tergiversan, pero hoy día la campaña tremenda con miles de millones de pesos del negocio de la AFP, donde están los bancos detrás, ¿sí? Lo que te está tratando de convencer es que, oiga, convénzase de que su pensión, aunque una mierda, es muy buena. Eso en el fondo. Claro. En el fondo es lo que te dicen. Porque claro, habrán pensiones buenas, sí, pero es una minoría. Minoría. La mayoría tenemos pensiones de mierda. Pero lo que nos dice la campaña es que es lo mejor, porque si no, ojo, que le quieren quitar sus pesitos. Mira, pues, bueno. Mira, la reforma le va a quitar sus pesitos. No, es una cuestión impresionante. Ahora, tiene espacio, convence a gente, claro, pero eso es. Entonces, cuando tú logras darle espesor al debate sobre la base del reflejo de ese debate con la realidad y la dinámica de la realidad, concretamente, ¿qué es lo que pasa con la nueva Constitución? La nueva Constitución no solo te dice de que el Estado chileno tiene que garantizar la pensión digna, te dice cómo la va a realizar. Y esa cuestión es la que tiene
puta, pero patas para arriba a la élite y patas para arriba a los grandes consorcios bancarios que son los dueños de la AFP. Los tiene patas para arriba, ¿no? Entonces están tratando de demostrar que el proceso, el camino que está proponiendo la constituyente es lo peor que le puede pasar a Chile, y a todos los que estamos con pensiones, perdone la expresión, de mierda, nos va a afectar negativamente. Sí, no, sí, eso es. Es que eso es. Es una construcción de escenario que es bien brutal, no solamente con el tema de la AFP, sino que en otro tipo de temas también, ¿no? En el tema de salud, en el tema de educación, lo que plantea Brunner ahora de que supuestamente, ¿no es cierto?, en este nuevo escenario, resulta que habría un grupo de privilegiados al alero de la nueva constitución. Pero ¿qué pasa? Oye, es que José Joaquín Brunner es parte, y yo lo digo con mucho respeto por él, pero él es parte de quienes levantaron la arquitectura de los 90 en adelante, lo que ha sido el sistema educativo chileno, Sí, hasta cuando se produce la Revolución Pingüina, luego el 2011 y luego el estallido. Sí, pues, con todo el proceso de privatización, ellos están detrás de eso. Exacto, Ellos fueron, exacto. O sea, el sistema que él ayudó a construir fracasó. Es un fracaso social. Es un fracaso social. Chile es uno de los países en el mundo donde se expresa más la desigualdad en el tema del acceso y de la calidad a la educación. Entonces no podemos ya seguir aguantando, soportando esta extorsión, estos chantajes que nos dicen que todo lo que hizo fue, sí, hay que perfeccionarlo, pero fue lo mejor. Y quieren echar abajo lo mejor. Y lo que viene acá son puras tonteras, puras imperfecciones, puros desastres, en fin. Esa es la lógica de la campaña de la derecha y de los neoliberales y de los que quieren defender estos 30 años. Eso es su lógica. Pero es que el problema es la realidad. Y yo creo que en eso la conciencia social multifacética, heterogénea, estoy esperando con ansias poder ver el documental de ese tremendo humanista y genio del cine y documentalista chileno Patricio Guzmán, sobre el estallido social, que recibió un premio ahora recientemente en Cannes. Sí, por cierto. Ojalá lo podamos ver luego. Ojalá lo podamos ver pronto. Ojalá lo podamos ver pronto. Oye, Juan Andrés, bueno, vamos cerrando nomás ya, pues, muy bien. el análisis de esta semana, pues, y veremos cómo va cursando, ¿no es cierto?, esta historia, esta larga historia, que es la historia del pueblo de Chile, que es la historia de las luchas, que es la historia, ¿no es cierto?, de las transformaciones, que es lo que estamos en este minuto. Muy bien. Terminamos como siempre con un pequeño poemita, de esos poemitas así que son, a veces la poesía retrata pequeños lugares, son como imágenes así en sí mismas, son como fotografías, uno podría decir. Esto tiene algo de eso. Movilidad se llama, movilidad. El sol tenue planea sobre los paraguas, las sillas verde limón comparten la soledad del miércoles a primera hora. El aroma a café comienza a extenderse. Antes de acomodarme, el mozo emigrante solicita mi pase de movilidad. Ah, qué buena, man. Te pasaste, buenísima. Muy bien. Gracias. Es la realidad que estamos viviendo todos todavía, pues. Así que vaya y colóquese la cuarta vacuna. Exactamente. Todo lo que tenga, porque si no, después de junio, a ver, oye, donde no va a poder ingresar. Voy a hacer una chochería. Cuénteme. ¿Puedo? Sí, por supuesto. No, es que días atrás estuvo de cumpleaños mi nieto, Pablo Andrés. Sí. Así que lo saludo con un abrazo grande. Ya pues. Un abrazo y también un abrazo grande a Florencia, que un abrazo a mi hija Florencia. Ya no está en nuestras tierras, anda por ahí. No, anda por ahí. Como ciudadana del mundo. Sí. Ya pues. Chao. Que chao, muy bien. Chao, nos vemos. Chao.